Bienvenidos a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, dándole las gracias por sintonizar y pidiéndole que nos ayude a compartir estos programas para que aparezcan en su muro en Facebook y en YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo. Este es un proyecto que tiene una utopía, la utopía de cambiar el mundo, la utopía de buscar una unidad en torno a una visión, una unidad que nos permita dialogar, debatir sobre cómo se ve un mundo distinto. Estamos en el siglo XXI y creo que no es necesario elaborar tanto, convencer a nadie de que estamos en un punto muy difícil en el mundo y creo que la mayoría, si lográramos una unidad, podríamos hacer muchos cambios positivos. Es la utopía. Para ello, para conectar el pasado con el presente, nos hemos dado la tarea de estudiar los últimos 2500 años de historia, siglo por siglo, y también la historia de México. En esta línea, todavía no nos ponemos en el presente, ya en la línea de la historia de México ya estamos prácticamente en el presente y queremos empatarnos, queremos llegar para seguir con las dos líneas, digamos, parejo. Gracias de nuevo. Quiero reconocer nuevamente y siempre que estos programas, pues esta información la obtenemos del canal de Diana Uribe, a quien le damos todo el crédito y le recomendamos y le pedimos que la busque para que usted escuche la historia narrada por ella de viva voz. Impresionante, lo mejor, francamente, que hay por ahí en los medios sociales. Ella abarca mucha historia sobre distintos países y conceptos muy importantes. Pues muy bien, gracias de nuevo. Y esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Este es el bosquejo: la Guerra Fría, fin de la carrera armamentista de la Guerra Fría y de la Unión Soviética. Vamos a ver los 4 factores que llevan al colapso de la Unión Soviética: el factor terror, el económico, Afganistán, y el factor odio de otras naciones para con la Unión Soviética. También vamos a ver los papeles cruciales que jugaron Reagan, Gorbachev y Thatcher. Así es que muchas gracias de nuevo por sintonizar. Y aquí entramos ya de nuevo. 4 factores que llevan al colapso de la Unión Soviética. Hoy hablaremos del fin de la carrera armamentista, el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría se fue instaurando como un orden mundial que empezó en Europa del Este, llegó a la China por vía de la Revolución China, llegó al sudeste asiático, a África y América Latina. Hablar del fin de la carrera armamentista es hablar del fin de la Guerra Fría. El final va a aparecer de repente. La Unión Soviética se va a desintegrar ante nuestros ojos sin que nadie pueda imaginarse ni por qué tan rápido, qué cosas habían sucedido para que se desmoronara como un castillo de arena, que se cayera un orden que juraba ser eterno y que había durado la segunda mitad del siglo XX. Hemos identificado 4 factores que van a llevar a la caída de la Unión Soviética y por ende el fin de la Guerra Fría. Primer factor, el factor terror. ¿Cómo se desmonta la carrera armamentista? ¿Cómo dan marcha atrás a todos los proyectos para seguir fabricando bombas atómicas? El primer factor es desmonte del terror nuclear. El segundo factor es lo económico. El microchip, la tecnología. Otro factor es lo económico. El microchip va a producir una revolución tecnológica que dará fin a la era de los hornos, del carbón, del acero, de las grandes industrias, de la alta industria automotriz norteamericana. Va a terminar una era industrial y se va a pasar a otra etapa. Esta otra etapa va a ser los microchips. Esa revolución tecnológica, con sus profundas implicaciones, no va a poder ser absorbida por la Unión Soviética porque su economía central planificada no puede absorber un cambio tan repentino y cambiar de rumbo de un momento a otro. Esto la va a llevar a una situación de crisis económica que no va a poder solucionar. El factor Afganistán. Otro factor es la entrada de los rusos a Afganistán. Esto fue el principio del fin. A pesar de que son 20,000 los rusos que mueren contra 1 millón de afganos, esos 20,000 rusos erosionan y destruyen las bases del ejército soviético por los horrores que pasaron en esas tierras y por la sin salida en la que se fueron metiendo. Otro factor fue el factor odio, el odio de otras naciones para con la Unión Soviética. Un cuarto factor es las venganzas históricas, los diferentes rencores y odios que tenía pendiente la Unión Soviética en su proceso de expansión, y nadie los odiaría más que Polonia. Así que Polonia es la motica por donde se va a desbaratar todo el proceso y todo el andamiaje de la Unión Soviética, porque va a empezar por ahí todo el desmonte del bloque de la de la Europa Oriental. Los polacos, con todo el rencor que le tienen a los soviéticos, con la llegada al Vaticano de un papa polaco y con la aparición de la resistencia católica y del sindicato de Solidaridad, empezarán un proceso que terminará con toda la Europa del Este, y después la desintegración se dará por otro de los grandes rencores históricos que rondan a la Unión Soviética, que son los bálticos: Lituania, Letonia y Estonia. Estos factores están estrechamente relacionados y juntos van a llevar a un proceso que dará fin a la Unión Soviética. Además, habrá un personaje que será aquel que lidere los tiempos de las transformaciones. Con ese personaje nos referimos a Mikhail Gorbachev.
Personajes claves: Reagan, Gorbachev y Thatcher. Habíamos visto cómo se va a desprestigiar terriblemente Carter por motivos de que en últimas no eran directamente, por motivos de que en últimas no era directamente su culpa. La invasión de los rusos a Afganistán y la crisis de los rehenes en Irán. Estas situaciones van a dar la idea de una política blandengue, de un dirigente que no hace valer en Estados Unidos el papel que Estados Unidos debe tener como potencia, que facilitó las cosas a los rusos con la política de derechos humanos. Esto va a llevar a que voten por un halcón durísimo, por un vaquero, un tipo vaquero del cine, un actor del cine que represente el arquetipo del estadounidense duro, del John Wayne, del paseo, un personaje que ellos consideren que encarna la fortaleza que creen que es su destino histórico. En la época de Carter tenían un letrero que decía: soy norteamericano, patéame. Entonces ahora votan masivamente por Reagan y Reagan entrará en una época completamente diferente a la de Carter. Y en el otro lado, en Inglaterra, en esta sociedad indisoluble hasta el momento entre los norteamericanos y los británicos, está Margaret Thatcher, quien iniciaba una era durísima también en Inglaterra. Estos personajes en principio son los que van a llevar esta nueva etapa. Hay un momento en que Reagan empieza a plantear una locura increíble. Él cree que la aniquilación atómica es el horror del planeta. Piensa que hay otra manera de llevar la guerra, digamos, la carrera nuclear, a un punto en donde Estados Unidos sí se pueda salvar de la bomba atómica, aunque sabemos que de la bomba atómica nadie se salva. Una vez que se la manden, aún después de muerto, puede contestarle al otro con tal cantidad de fuerza que lo va a aniquilar también. O sea, usted ya achicharrado puede achicharrar al otro. Toda la Guerra Fría se monta sobre el terror nuclear. Se va a llamar Guerra Fría porque va a ser una guerra de amenazas, de espías, y no caliente porque no es una confrontación directa entre potencias. El temor nuclear se había esparcido por todo el mundo. A Reagan se le ocurre la brillante idea de crear un escudo defensivo, un escudo que pudiera proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear, un escudo que detuviera los cohetes, los misiles atómicos. Este proyecto ya es de carácter espacial, ya empiezan a ser las eras computarizadas por las características espaciales y futurísticas que esto implica. ¿Qué importa que cueste la alimentación del planeta entero por 20 años? Eso era otra cosa, pero era tecnológicamente posible. El megaproyecto absolutamente impresionante y tremendo se va a llamar, en honor a una película, La Guerra de las Galaxias. Desde esta manera, Arturito, Citripio, la pobre princesa Leia y el pobre Luke Skywalker van a ser mentados para un proyecto demencial, proyecto absolutamente loco, porque era crear un escudo protector que pueda detener los misiles en pleno vuelo. A los ingleses el proyecto no les hacía ninguna gracia, porque a ellos no solamente no los protegía, porque quedan demasiado lejos de Estados Unidos, al Océano Atlántico de distancia, sino que los ponía a merced de cualquier revancha que la Unión Soviética pudiera tener en un momento dado. Pero para Reagan era la solución para proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear ruso. Este escudo, este proyecto, le va a dar a los soviéticos una paranoia, la cosa más impresionante, porque van a pensar que Estados Unidos lo va a poder atacar sabiendo que cuenta con esa protección. Hay un momento en que las tensiones se van a exacerbar de manera impresionante y la Guerra Fría se reactiva, y otra vez el miedo y otra vez la paranoia, como en 1962, en la época de la crisis de los misiles de Cuba, entre Kennedy y Khrushchev. El temor del poder nuclear se había montado desde el momento en que produjeron la bomba atómica, desde Hiroshima y Nagasaki, desde la conferencia de Potsdam, que es cuando le llega a Truman el mensaje de que el bebé había nacido bien, o sea, que el experimento en el Álamo había tenido éxito, y cuando la Unión Soviética posee la bomba en 1949. Todo el tiempo de la Guerra Fría será el cataclismo de Damocles, como llamaría García Márquez en un texto absolutamente bello, a lo que era una reflexión, sobre la demencia del poder nuclear y de la bomba atómica. Entonces, de entrada, esto es una guerra que nadie ganaría. Por eso Einstein decía que si la Tercera Guerra Mundial es atómica, la cuarta sería a palos, porque no quedaría sino par simios y par palos para cascarse. Eso acabaría con el planeta. Esta paranoia va a producir muchas canciones, películas y mucho negocio. Misiles, submarinos, nucleares, refugios antiaéreos recubiertos de plomo y más. Se usaba el miedo como negocio, la paranoia como geopolítica, el terror como forma de justificar la existencia de los estados. Este cuento es viejo y nunca suficientemente gastado y nunca suficientemente contado. Cada ratico reviven los terrores que desde la época del demonio en Edad Media, pasando por la energía nuclear en la era de la Guerra Fría, hasta los tiempos de hoy,
es un elemento recurrente en la cultura para manejar la mente de las personas a través del terror. En la Unión Soviética, la dirigencia envejecida provocó una crisis de liderazgo, a menudo referida irónicamente por los moscovitas como la carrera de carrozas fúnebres. Primero estuvo Brezhnev, seguido por Andropov, que también estaba ya de embalsamar, dice Diana. Le sucede Chernenko, que está peor que todos. Era el débil y estuvo 59 días seguidos en cama, no podía caminar. Entonces la Unión Soviética empieza a tener una crisis de dirigentes y va a pasar como en las carreras de Fórmula 1, cuando se estrellan los tres primeros pilotos y el cuarto, que nadie se imaginaba, es el que llega al podio. Entonces aquí se mueren entre cada uno de ellos, como cada uno de ellos era 6 meses menor y todos tenían como 90 y pico, pues se mueren en año y medio, 1, 2 y 3, y sube el tipo vigoroso, moderno, capaz de crear los grandes cambios, con una mentalidad distinta, alejado del espíritu burocrático que había paralizado el mundo durante los últimos años. Va a subir uno de los personajes más importantes en el final del siglo XX, uno de los personajes más incidentes, que tiene más determinación en el curso que tomarían los acontecimientos y que sería el que haría posible el fin de la Guerra Fría, Mikhail Gorbachev. Ya con Gorbachev, de 50 años, energía pujante, mentalidad de cambio, aquí empiezan a producirse las transformaciones. Gorbachev sí quiere empezar a destensionar la Guerra Fría. Empieza a darse cuenta de que la Unión Soviética tiene problemas muy graves y que hay que empezar a moderar la carrera armamentista. En el caso de Reagan, él no quería echarle la bomba atómica a los soviéticos. Lo que quería era crear su escudo de protección para trasladar la guerra atómica a un plano diferente, al plano del escudo. Le decían que estaba loco. Primero, porque con un solo cohete que no detenga, pues un escudo de esos pudiera detener, digamos, el 70% de los cohetes, pero eso es que con el 30% que entren, con ese poder atómico, pues destruyen al planeta. Con 2 o 3 que entren, ¿qué importa cuántos detenga? Si con 2 o 3 acaban con el planeta. Segundo, llevar la Guerra Fría al espacio, convertir la biosfera en un campo magnético de esta naturaleza, es contaminar a niveles increíbles el ya muy contaminado planeta. Le decían que ese proyecto era demencial y el costo ni les pinto. Entonces ya con la llegada de Gorbachev, el clima político empieza a llevar a un acercamiento. Primero, Reagan no le cree, pero la que le va a creer es la más curiosa de todas. Margaret Thatcher. Thatcher sí le va a creer a Gorbachev y va a ser de puente o a servir de puente y va a hablar con él y le va a decir a Reagan, sí, con este tipo sí se puede negociar. Este tipo, digamos, está hablando en serio. Así que en Inglaterra está esta mujer que va a desbaratar todo el Estado benefactor en Inglaterra, que va a sepultar a los mineros con las huelgas del carbón y del acero. Hay otro elemento que subyace a todo el poder nuclear que está en juego también, y es la revolución tecnológica del microchip, como ya habíamos hablado. Esto va a estar profundamente interrelacionado de la siguiente manera. Resulta que el microchip deja atrás los altos hornos, la industria automotriz, el tiempo del carbón y del acero. Y esto tiene repercusiones diferentes en cada sociedad. En la Gran Bretaña implica, nada más y nada menos, que el cierre de las minas de carbón y de acero en Escocia. Es decir, la desaparición de la cultura escocesa de los mineros, que es un antecedente histórico fundamental. Los escoceses consideran que Inglaterra los ha intentado desbaratar como país cada vez que ha podido, pero en esta ocasión quiso írseles con todo, o sea, destruir a Escocia al cerrar las minas de carbón y de acero, huelgas de un año, las más duras, norte de Inglaterra y Escocia. Esto arrasó con el Estado benefactor, se desmontaron los subsidios y se cerraron las minas. Así que esta gente quedó en una situación insostenible porque ahora se desplazó el puntal de la tecnología. Ya no está en el carbón y en acero, sino que está en el microchip. En Estados Unidos, esa misma revolución tecnológica va a producir un desempleo impresionante, porque las macroindustrias, que eran la industria automotriz, la General Motors, todas las grandes ensambladoras empiezan a cerrar, empiezan a despedir y despedir trabajadores. La industria del microchip absorbe muy poca gente y genera un desempleo gigantesco. Los altos hornos y todas esas industrias consumen un montón de mano de obra, pero cuando esa mano de obra ya no se necesita, ¿eso qué quiere decir? Desempleo a la lata. Y el desempleo significa que donde se cierre una concesionaria, como la del General Motors en Flint, Michigan, de ahí salen esas historias desgarradoras narradas por Michael Moore, que cuenta cómo se volvió un chatarrerío y un basurero lo que otrora había sido el sustento del modo estadounidense. En Escocia,
Eran fábricas abandonadas donde hacían el striptease para sobrevivir, fábricas que otrora hicieron del pueblo una industria floreciente y un generador de empleo. Esto golpea mucho a la sociedad y a los trabajadores. Entonces, en cada uno de ellos, esto va a tener unas repercusiones impresionantes. En estos contextos de desempleo, donde la masa de perdedores empieza a tomarse en en estos contextos de desempleo, donde la masa de perdedores empieza a tomarse el Estados Unidos opulente, el sueño estadounidense, empieza a producir mucha gente que no tiene empleo. Es cuando el jefe Bruce Springsteen empieza a contarnos sus historias con la canción Nacido en Estados Unidos, que a pesar del estribillo, es una canción no patriótica, sino terriblemente crítica de la sociedad. En estas épocas va a retomar a un personaje que Steinbeck había llevado a la literatura en las uvas de la ira en los tiempos de la Gran Depresión, en un disco que se llama El fantasma de Tom, El fantasma de Tom Joad. Y Tom Joad es un desempleado durante la era de la depresión. Empieza el desempleo y el jefe Bruce Springsteen, en el que nos cuenta cómo viven los perdedores en el sueño estadounidense, sueño americano. Este es un canto a los desempleados y de cómo cuando suceden estas cosas reaviven los fantasmas de Tom Joad y de estos personajes que están vagando por las carreteras, que buscan una sopa caliente, que buscan un refugio debajo de los puentes, que en el nuevo orden no caben. Hay un nuevo orden económico y hay mucha gente que no cabe ahí y las familias empiezan a tratar de moverse hacia el suroeste porque no encuentran ni trabajo, ni paz, ni descanso. Las autopistas se van llenando de un nomadismo en donde la gente va buscando oportunidades porque los pueblos donde nacieron y donde existieron los grandes niveles de vida empiezan a ser ya cementerios de una era industrial que ya no llega y los microchips están transformando toda la economía. En este momento, si a Inglaterra le cuesta lo que va, si en este momento, si a Inglaterra le cuesta lo que le va a costar a Escocia, prácticamente la desaparece como nación. Tanto que los hijos de estos escoceses van a ser los junkies de transpotting, los chicos que ya ni siquiera nacen con una lucha para librar, sino sobre el fracaso de un sueño perdido, que fue el sueño de sus padres, los mineros del carbón y del acero. En Estados Unidos, imagínense, al cerrar una ensambladora como la General Motors en Flint, Michigan, pues el pueblo se acabó. Entonces, si bien pasa esto en industrias capaces de tanta innovación y de todas maneras tan fuertes económicamente como la norteamericana en primera instancia y la británica, no tan fuerte como la gringa, pero defendiéndose bastante, imagínese en la Unión Soviética, que no puede de ninguna manera ni siquiera asimilar el cambio. En la Unión Soviética esto se va a volver de una gravedad extrema, porque la Unión Soviética está basada en una economía central planificada. Esto está montado en planes quinquenales, o sea, cada 5 años hay que hacer una cosa. Entonces, nunca había habido bienes de consumo ligero, que porque la reconstrucción, que porque la Guerra Fría, que por esto, que por lo otro, los niveles de vida empiezan a bajar. Durante mucho tiempo la ideología había mantenido viva la fe, pero de ideología no se puede comer 30 años, digamos. Hay un momento en que a usted el dogma ya no le sabía a sopa, porque ¿qué hacemos? Entonces la crisis de la Unión Soviética va a ser tan dura que baja incluso la media del nivel del tiempo de vida de los soviéticos. Empieza a haber desabastecimiento, empieza a haber muy pobre comida. Ellos tienen un problema agrícola gigantesco desde la colectivización forzosa de Stalin, lo cual hace que la agricultura no sea suficiente para alimentar al pueblo soviético, pero sí, la economía no da. Al no poderse adaptar al microchip porque no pueden cambiar el sistema económico de un día para otro, porque no pueden innovar por tener un sistema económico paquidérmico y centralizado donde las cosas van desde Moscú hasta Vladivostok o hasta Irkutsk para pedir algún repuesto, pues de ahí a que llegue ya no se necesita porque ya ni existe el aparato. Entonces la Unión Soviética se va quedando atrás, 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 y en el momento en que se quede atrás, ya el imperio empieza a hacérsele insostenible. La ley de los imperios y de las potencias es que cuando se expanden demasiado, se meten en muchas guerras y en muchos asuntos y empiezan a quebrar porque ya no aguantan. Eso es una ley de los imperios. Entonces, cuando los soviéticos ya empiezan a tener un imperio demasiado grande, ya no lo pueden mantener y empiezan a agotarse económicamente. Entonces, cuando se van a agotar económicamente, ¿qué hace Mikhail Gorbachev? Ponerle la cara al problema económico de la URSS, ponerle la cara y decir, no podemos seguir ignorando esto.
que fue lo que había hecho las otras momias anteriores. Él dijo, yo tengo que ponerle la cara a esto. Cuando la cosa se pone álgida en la carrera armamentista, van a haber 3 cumbres, pero va a haber un momento en que Gorbachev va a tener que escoger: o nos metemos en la de modernizar todos los cohetes y en la de darle la medida a la gran producción que tienen los norteamericanos y respondemos a las amenazas del escudo y seguimos con todo eso, o nos bajamos de la carrera armamentista. Seguimos quiere decir que doblamos los esfuerzos, hacemos cohetes más terribles, más lejanos, más poderosos y más miedosos. O dejamos eso así y nos dedicamos a gastar la plata que nos gastamos en cohetes en sacar adelante esta situación insostenible. Es que la vida se le fue volviendo a los soviéticos verdaderamente imposible. Entonces Gorbachev dijo, a mí no me da el cuero, yo no tengo con qué sostener la caña de una carrera armamentista, voy a empezar las aproximaciones. Entonces, es este factor económico, la revolución tecnológica del microchip, la que altera tan profundamente todas las sociedades de las que estamos hablando, que a la Unión Soviética la lleva a pensar muy seriamente en bajarle a la carrera armamentista y en empezar a propiciar los diálogos con Reagan para empezar a bajar el ritmo de toda esta demencia que había sido la carrera armamentista. La Unión Soviética entra en la encrucijada y Mikhail Gorbachev hace la diferencia porque empieza a pensar en términos económicos y dice, mire, lo primero, toca bajarse de la carrera armamentista porque resolver la crisis económica de la Unión Soviética, que resulta como efecto de toda la transformación tecnológica que pasó, no me permite seguir en la carrera armamentista. Es lo uno o lo otro. Y la carrera armamentista a mí se me va volviendo un agujero negro y no tengo con qué respaldar lo que eso va a implicar. Me voy a acercar. Reagan también está en disposición de acercarse porque está mucho más interesado en su escudo que en un ataque. O sea, más en el plan de defensa que en el plan de ataque. Y Margaret Thatcher hace posible ese puente. Esto es de lo más paradójico. Entonces viene una serie de cumbres en Reykjavik, en Ginebra, en Helsinki, y esas cumbres van acercándose hacia una negociación. Pero hay un problema. Gorbachev dice, sí, estamos dispuestos a limitar la producción de misiles, de acuerdo, destruimos unos pocos misiles, de acuerdo, no hay problema, pero necesito que ese proyectito del escudo de la Guerra de las Galaxias me lo deje en el laboratorio y lo deje como una hipótesis y no me lo cumpla, porque si me lo cumple, sí me ponen en aprietos. Entonces Reagan dice, mire, yo estoy de acuerdo con la destrucción de los misiles. No creo que los misiles nos lleven a ninguna parte. Estoy de acuerdo con la limitación verdadera de proliferación de armas nucleares. También estoy de acuerdo con eso. Pero mi escudo no. Déjeme, yo pongo mi escudo. Yo quiero poner mi escudo. Es que mi escudo es lo más divino. Entonces dice, no, el escudo no se va a poder, señor. Porque entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo le creo a usted que usted tan divino sí monta un escudo donde usted se puede proteger y yo no? Eso hace que las cumbres no lleguen realmente a un acuerdo que de verdad limite la producción de armas nucleares. En la era de Carter, los tratados SALT I y SALT II habían propuesto la limitación de las armas nucleares, pero no tenían condiciones para hacerse veraces, pues para cumplirse. Aquí ya estamos cerquita, pero la insistencia de Reagan en su proyecto de la Guerra de las Galaxias no le da a Gorbachev el argumento político frente a su propio pueblo para poder firmar los acuerdos. Y hay una frustración porque están cerca, a punto, pero todavía no se logra el acuerdo definitivo por la insistencia en el escudo. Cuando están todavía en esas, pasan 2 cosas que van a alterar profundamente los acontecimientos y van a convencer total y absolutamente a Mikhail Gorbachev que la única alternativa para la Unión Soviética es el desmonte definitivo y total de la carrera armamentista y que no hay nada que pueda hacer al respecto y que Estados Unidos, es más, que lo puede hacer incluso unilateralmente porque no va a poder responder de todas maneras con una escalada de estas en ningún sentido, a ningún nivel y sobre ningún caso. Lo que va a convencer, o sea, el argumento definitivo del fin de la carrera armamentista va a ser una tragedia de grandes proporciones, un hecho histórico increíble y aterrador que sucede como una advertencia a la humanidad del peligro de estar jugando con fuerzas que no puede realmente manejar, que no está listo para conocer. La cosa empieza con unos rumores. Hay una detección de radiación fuertísima, mucho más allá de los niveles normales en Suecia. Y dicen los suecos, ¿qué pasa? Mire, los niveles de radiación están altísimos y empiezan en Finlandia. Busquemos dónde está el origen, dónde están subiendo los niveles de radiación y empiezan a comunicarse entre los tres escandinavos. No es aquí, dice Suecia. No es aquí, dice Finlandia. No es aquí. Entonces, echemos más para el norte. Esto
viene del Báltico, el viento viene del este. Esto tiene lugar al este, no al oeste. ¿Qué pasó? Pasó lo imposible, lo inesperado, lo que nadie se puede imaginar, el estallido de un reactor nuclear en un lugar de Ucrania llamado Chernóbil. El agua que mantiene la temperatura del reactor se evaporó y al evaporarse el agua estalló el reactor y empezó a liberar una cantidad inmensa de una reacción, una cantidad inmensa de energía atómica. Haga cuenta como que si hubiera estallado una bomba. Estalló el reactor y esto es un uso pacífico de la energía nuclear. Que conste que no, que hubiera, que conste que no fue que hubiera estallado una bomba. Estalló el reactor. Y esto es un uso pacífico de la energía nuclear, que conste que no fue que hubiera botado la famosa bomba que tenía a todo el mundo montado con que se le iba a botar. Eso fue un accidente, ni siquiera un ataque. Y el accidente tiene unas proporciones tan grandes que eso no se va a poder comprender sino una generación después. En su momento era tan aterrador lo que estaba pasando que ni siquiera sabían cómo manejar la emergencia. No están preparados. Primero, eso fue un error humano, fue negligencia, fue obsolescencia tecnológica para manejar estas cosas, fue descuido. Ucrania, que es el único territorio cuya agricultura realmente funcionaba para la Unión Soviética, va a verse con el 30% de su tierra, de su territorio cultivable, destruido por la radiación, completamente contaminado. Entonces, primero mueren los trabajadores de la fábrica instantáneamente, los del reactor. Luego mandan a 2,000 personas, los equipos de auxilio, a tratar de apagar el incendio, pero las mandan sin ninguna protección. Toda esa gente va a morir también. El incendio dura ardiendo días y días y va liberando y liberando toda esa radiación, y la radiación empieza a contaminar las verduras y las legumbres y la leche de toda la Europa del Norte. Escandinavia queda totalmente contaminada. Cualquier cantidad de comida se tiene que botar en ese momento. Hay una emergencia de radiación muy grande. Ucrania no le va a perdonar a Rusia esto jamás, porque va a considerar que esto fue un producto de ese centralismo, de esa economía que no permite ningún nivel de decisión. Porque es que no era que los ucranianos pudieran pararle bolas al rector. Para poder cuidar esto, usted tiene que escribir a Moscú y de Moscú le contestan y entonces hasta que le manden el operario, mejor dicho, ahí hay un trámite burocrático lento que hace que usted no pueda mantener los niveles de eficiencia de las cosas. La Unión Soviética se fue volviendo ineficiente y esto fue la manera más aterradora como se demostró. Hoy por hoy se dice que debieron morir más de 6,500 personas en cosas relacionadas con el incidente de Chernóbil, tanto los que estuvieron en los equipos de auxilio como las personas que murieron de cáncer inmediatamente después y las personas que un poco más adelante también tuvieron cánceres producidos por las explosiones a la nube de exposición, a la nube de radiación que estaba recorriendo el planeta. Esto fue la cosa más aterradora. Los soviéticos, a pesar de que en ese momento se estaba transformando, no tenían todavía la costumbre de decir lo que pasaba. No decían nada. En un principio ni siquiera Gorbachev tenía idea del tamaño de la tragedia y entonces no daba ningún comunicado. Eran los suecos los que estaban dando la voz de alarma. Dicen, pero ¿cómo así que los suecos están dando la voz de alarma en Chernóbil? Eso sucedió en Ucrania y le corresponde a la Unión Soviética estar manejando el asunto. ¿Cómo que nos vamos a enterar? ¿Cómo que nos vamos a enterar por los suecos? Quiere decir que están otra vez en ese hermetismo brutal que tienen los soviéticos, donde uno no sabe qué está pasando. Esto le va a caer políticamente a Gorbachev como una tragedia terrible en su vida. Y él dice que es una de las causas también, uno de los motivos que llevaría al derrumbe y a la desintegración fue el impacto psicológico y político dentro de su pueblo de lo que fue Chernóbil. Después de semejante horror, el tipo dice, yo no puedo seguir jugando con esto. Miren, nadie puede garantizar el buen manejo de la energía atómica, ni siquiera para fines pacíficos. Esto de Chernóbil, que sucedió hace 20 años, en abril de 1986, y se cumplieron los 20 años de Chernóbil en abril de este año, debe ser recordado porque la proliferación de energía nuclear y de armas atómicas no es buena en ningún caso para nadie. Nadie la puede tener, ni siquiera. No existe un uso responsable de esto porque ni siquiera en casos como los reactores podían evitar una tragedia de estas. Entonces, digamos, es una lección al mundo del poder tan aterrador y de cómo esto no debe estar al servicio de ninguna ideología y de ninguna manera, porque esto es una cosa muy miedosa. Esto pone a Gorbachev sobre la jugada y yo me voy a bajar de aquí del todo. Voy a firmar la destrucción total de los misiles. No voy a poner más misiles, me bajo de la carrera armamentista, independientemente de si Estados Unidos se baja o no.
unilateralmente renuncio a la carrera armamentista porque esto no me lleva para ninguna parte. Hubo otro incidente, un incidente simbólico muy poderoso. Resulta que todas estas tensiones nucleares y esta histeria de la Guerra Fría reactivó los movimientos pacifistas que en los 1960 había empezado y que en los 1980 vuelven con una fuerza impresionante porque todo el mundo ve que otra vez vamos hacia la locura, hacia la insensatez. Los movimientos más duros son de Alemania. ¿Y por qué? Porque los alemanes la tienen clara, que donde quiera que estalle el tropel, a ellos los achicharran de primeras, sea por Europa del Este o del Oeste, o sea por Berlín Oriental o por Berlín Occidental, pues la RDA o República Federal Alemana serían las primeras en desaparecer en el caso de que alguien se moleste. Entonces, los alemanes saben que ellos no tienen absolutamente ninguna salida donde esto se nuclearice y se trate en esos términos. Por eso los pacifistas alemanes son los más duros, porque son los más convencidos y son los que tienen absolutamente claro que más armas no significan más seguridad ni más protección en absoluto, que eso es todo lo contrario. Allá vivían armados hasta en los supermercados y eso hacía de Alemania un país volátil y terriblemente inseguro. Entonces, en ese momento, para demostrar la tontería de estos sistemas de ultradefensa, un muchacho, un peladito que se va a llamar Matthews Rust, va a coger un avioncito Cessna, un planeador, y va a aterrizar en el corazón de la Plaza Roja. ¿Cómo les parece? Un avión Cessna así nomás, solo para demostrar el ridículo, la farsa, la tontería de todas estas megasistemas de defensa. Y es una manera de decir, si puedo aterrizar yo de paisano, calcule lo de cohetes que le podían haber metido a la Plaza Roja en el caso de que les dieran por ahí. Pone en ridículo el poderío militar de la Unión Soviética y su capacidad defensiva. Como son las épocas de Gorbachev, Gorbachev charla con el hombre, admite el ridículo y en última lo va a liberar. Si esto hubiera sucedido en los tiempos de las momias, lo hubieran fusilado ahí mismo donde se bajó del avión. Esto nos pone de manifiesto que ya no hay más, que ya no hay más para dónde, que la carrera armamentista no tiene sentido en este momento de la historia de la Unión Soviética y esto hace que Gorbachev renuncie total y definitivamente y que los acuerdos de limitación de arma nuclear y destrucción se firmen y se firmen de verdad. Por supuesto, el tiempo invertido y el dinero invertido en estos juguetes nucleares, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, tanto de los Persings como de los SSB-20, hubieran podido salvar del hambre al África y no sería hoy el continente sumido en la miseria que hoy es. Hubiera podido salvar a nuestro futuro, nuestro propio destino en América Latina. Hubiera podido encontrar la cura para las enfermedades. Es el desperdicio más irracional. Ese desperdicio en sí mismo fue criminal. La carrera armamentista en sí misma, aunque nunca hubiera sido disparada después de Hiroshima y Nagasaki, era un crimen por todo lo que significó en recursos del planeta Tierra, invertidos en juguetes peligrosos para llegar a la conclusión de que lo que hay es que destruirlos. Pero menos mal se llegó a esa conclusión. Entonces, se van a bajar 1.700 misiles atómicos, los van a desbaratar los soviéticos y 870 misiles los van a desbaratar los norteamericanos y arranca a funcionar esto de verdad y empieza la limitación de armas y el mundo se aleja, por lo menos en esta época de la Guerra Fría, del holocausto, del miedo, del terror nuclear, de la amenaza permanente. Desde los niños que nacieron después de Hiroshima hasta esta época, por fin hay un día en que el cielo se aclara y dicen, no vamos a destruir, no vamos a echar la bomba. Todo el espionaje se trataba de saber dónde estaban los misiles, qué alcance tenían y qué poder tenían de destrucción. Cuando se bajan de la carrera armamentista, pues se va a desbaratar la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se trataba de eso. Los espías van más adelante a vender sus vidas a Hollywood en forma de miniseries porque ya no necesitaban nada más. Y una vez que se bajen de la carrera armamentista hasta los pueblos de Europa del Este, van a empezar a decir, entonces yo también me puedo ir bajando de aquí porque yo no voy a ver quién me, porque ya no va a haber quién me sujete. El miedo ya no me va a mantener atado al destino de la Unión Soviética y la crisis económica que se produce en cada uno de los países de Europa del Este va a llegar a buscar sus propias salidas. Y el más bravo y el más herido por este régimen histórico era Polonia. Por eso, por Polonia va a empezar la caída. Pero esto es lo que determina el rumbo del final del siglo XX, el fin de la carrera armamentista, y es el incidente de Chernóbil el que va a dar el elemento de conciencia política e histórica de lo que esto significó. Y es el acto simbólico de Matthew Ruth lo que nos va a dar el sentido del absurdo. Es así,
Es así como llegamos entonces al final de este programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y estoy seguro que estos programas les están sirviendo a usted como a mí para tener un cuadro claro de cómo sucedieron las cosas y empezar a conectar los asuntos que nos traen del presente, del pasado al presente, y entender mejor el presente y cómo actúan las diferentes entidades políticas, económicas, y cómo entonces podríamos soñar con un cambio que nos lleve a un mundo mejor. Muchísimas gracias. Entonces, le esperaremos en el próximo programa. Pásenla muy bien.